Buscando la noche, hoy es un martes de salud, nos encantan los martes de salud y aprendemos muchas cosas, por eso quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Gabriel Eduardo Zafón Botero, es otorrinolaringólogo de la Universidad de Caldas. Doctor Gabriel Eduardo, bienvenido a la FM, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, muy amable, estoy para servirles. Bueno, la otorrinolaringología, lo dije bien, especialista en oídos, nariz y garganta, ¿cierto? Así es como lo podemos definir. Correcto, antes era órganos de los sentidos que involucraba la parte de ojos. Hace unos 50 o 60 años ya hay especialistas dedicados solo a la parte ocular y pues tenemos suficientes áreas cada uno de oído, de la parte de nariz y de garganta. Y se encuentran muchos problemas en estas áreas realmente hoy en día. Sí, indudablemente cada área tiene mucha patología en nuestro medio. Hoy en día vivimos en áreas contaminadas, no solo acústicas, como estábamos hablando, sino contaminación ambiental, abuso de elementos tecnológicos, abuso de la voz por el tipo de trabajo. De manera que hay mucha implicación en muchas áreas y muchas de ellas pueden estar concatenadas unas con las otras. Doctor, uno de los temas que parece, no sé si me equivoco en la apreciación, se ha vuelto recurrente, la sinusitis. Uno ya ve muchas personas con sinusitis. Sí, lo que pasa es que tenemos mucho problema de rinitis alérgica. Es un sustrato inflamatorio inmunológico que hace que sea un terreno abonado para que una persona pueda en un momento dado, un cuadro gripal cualquiera, volverse un cuadro inflamatorio de la vía nasal y a su vez de los senos paranasales, ya determinando allí un cuadro infeccioso que es más crónico, más difícil de tratar y que tiene que ver con esa base de la persona, o sea, la susceptibilidad a ser alérgico, más la parte ambiental que tenga en un momento dado. Cuando uno oye hablar oímos hablar de rinitis, de sinusitis y hoy en día ya oímos de rinosinusitis. Correcto, es que esa es una asociación muy frecuente. Rinitis es básicamente una inflamación que se da en personas que en un momento dado pueden tener contacto con irritantes, contacto con bacterias, como es una simple gripa, uno puede congestionarse la nariz y se denomina rinitis, y la más común que se denomina rinitis alérgica, que es la más común en nuestro medio, por ser nuestro medio muy húmedo y en cierta forma pues tener polución para muchos alérgenos en nuestro medio. La zona donde estamos ubicados geográficamente, ¿no? Sí, correcto. El Viejo Caldas de por sí es muy húmedo y entonces hace más propensión a que la vía aérea tenga más irritación, precisamente por la humedad hace que sea más propenso a los ácaros. Los ácaros son el principal alergeno y está en nuestro medio con más posibilidades de hacer afecciones o inflamaciones que en otras áreas. Diferente, digamos, a Bogotá, que es seco, donde puede haber mejoría por algunas circunstancias de humedad como tal. Doctor, cuando hablamos de amigdalitis, es otra de esas enfermedades que vemos muy común, la amigdalitis. ¿Por qué la vemos hoy en día así, de esa manera tan común? O sea, pues en realidad ha mejorado mucho. Antes era muchísimo más frecuente la amigdalitis. La cirugía de amígdalas era prácticamente masiva hace unos 30 o 40 años. Hoy ya se trata, no hay necesidad. Hoy se ha mejorado enormemente porque tenemos pues mejores condiciones higiénicas en general, tenemos mejor alimentación y tenemos muchos mejores antibióticos específicos. Hay que entender que muchas de las amigdalitis son virales, son por virus específicos de la faringe, distintos a los de la nariz, y muchos de ellos no necesitan antibióticos. Pero cuando se requiere el antibiótico ya tenemos medicamentos mucho más precisos, mucho más específicos. Pero sí hay personas que son más susceptibles. ¿Quiénes son más susceptibles a la amigdalitis? Primero los niños pequeños, hasta la juventud. No es usual que uno tenga amigdalitis de adulto, pero detrás de todo eso sí hay esa propensión que es para pacientes alérgicos y tenemos mucho problema de reflujo gastroesofágico como causante de irritación crónica de la garganta que se confunde con un cuadro infeccioso de amigdalitis. Hablemos un poco de otra enfermedad que también ocurre en nuestra garganta y que, bueno, de hecho en la radio la vemos mucho, la laringitis o la faringitis. ¿Qué sucede exactamente? ¿Por qué sucede
tan seguido, sobre todo en nuestro medio. Claro, hay una parte de faringitis que tiene que ver con la parte deglutoria que va de la parte de la nariz hasta el esófago. Pero hay otra parte que tiene que ver con la laringe, que se denomina también laringitis, y que está precisamente en la zona de los pliegues vocales. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Básicamente la disfonía, ponerse ronco. Y el ronco tiene muchas implicaciones con muchas cosas. De todos modos, en el área que ustedes manejan, pues está el abuso vocal. Uh-huh. Hoy en día tenemos que abusar mucho de la voz precisamente por la polución acústica. Tenemos que hablar más duro, tenemos que interactuar más con las personas y en un momento dado la contaminación afecta la garganta y eso causa en un momento dado malestar en la garganta que empieza con síntomas mínimos, que pueden ser simplemente el carraspeo, uh-huh, o dolor en la garganta persistente, o que en un momento dado empieza a haber secreciones por carraspeo y en un momento dado querer aclarar la garganta. Pero también está la parte del abuso vocal. Entonces es igual como si usted hace un ejercicio y no se prepara. Sí, si usted se va a su concierto y si en un momento dado empieza a hablar más de la cuenta, primero que todo tiene que subir el volumen de su voz, porque la voz no se oye en cierta forma si tiene mucha polución acústica. Entonces hay que hablar más duro y en contaminación ambiental, de pronto frío, de pronto un aire acondicionado en una discoteca o de pronto en un momento dado pues se abusa indudablemente de la voz. Si uno no está preparado, entonces indudablemente como lo veíamos anteriormente, al otro día o en su mismo momento va a tener su problema de voz. ¿Qué tiene que hacer? Reposo inicial, básicamente reposo de voz. ¿Qué causa el ronquido? Ok, ese es un tema muy amplio. El ronquido es un fenómeno fisiológico de ruido que sucede en la vía aérea alta. Es un fenómeno fisiológico. El ser humano desde los 50 o 60 años empieza a perder tonicidad de los músculos de la faringe y del cuello y hace que en un momento dado, cuando uno se relaja al dormir, produzca entonces turbulencia de aire y a su vez entonces produce un ruido denominado ronquido. Ese ronquido entonces produce molestia al resto de personas, sí, pero detrás del ronquido hay que vigilar que no se sucedan pausas respiratorias. Una cosa es roncar y molestar al resto de personas, pero otro es dejar de respirar. Apnea. Entonces se denomina apnea del sueño. Ajá. Esa apnea del sueño hoy en día es muy general, muy frecuente y es causante de muchas complicaciones metabólicas generales, o sea, hipertensión, problemas cardiovasculares, y todo esto está inducido o está muy frecuente o más en personas que tienen aumento de peso. O sea, el aumento de peso causa un impacto importante en lo que se denomina apnea del sueño y ronquido, más otras estructuras que hay que vigilar desde la parte de la nariz hasta la parte de la tráquea, que ya son estructuras duras. Entonces todo lo que sea blando puede colapsar en la vía aérea y puede empeorar entonces el problema. Y nos decía que de pronto con la edad esos músculos, esas partes blandas empiezan a perder como firmeza, pero ¿hay alguna opción en que uno pueda fortalecer esa parte o ya sería una intervención quirúrgica o cómo podríamos solucionarlo? Hoy en día pues hay muchos estudios al respecto. En niños es muy distinto el tema, porque tiene que ver mucho con amígdalas y con adenoides, cosa que no tenemos los adultos, pero sí en personas jóvenes que empiezan a roncar. Tenemos hoy en día mucho inconveniente de pareja, precisamente por la poca tolerancia hoy en día, y tenemos que hacer estudios, tenemos que determinar cuáles son los factores que en un momento dado pueden estar causando su problema de obstrucción, empezando por la nariz. Seguimos buscando la parte posterior donde está la úvula, el paladar blando, que es de las estructuras que más vibran, el tamaño de las amígdalas, el tamaño de la lengua y una estructura posterior que se llama epiglotis. Hoy en día tenemos muy buena evaluación hoy en día. Tenemos un estudio que se llama polisomnografía o estudio del sueño, pero también tenemos una parte denominada medicina basada en la evidencia. Tratamos de ver las estructuras con videos endoscopias. Tenemos fibras ópticas muy delgadas que introducimos con anestesia local. Es algo muy poco molesto que nos deja ver cómo están las estructuras de atrás.
O sea, la parte de la nasofaringe, la parte más vibratoria, hacemos similitudes al ronquido y podemos determinar mecánicamente qué se puede lograr. Pero específicamente la pregunta, sí hay ejercicios de voz para fortalecer la garganta y en un momento dado fortalecer el ronquido. Digamos, las personas que usan locución tienen fortalecido mucho más el paladar blando y roncan menos en teoría. En los estudios que se hacen en el mundo, porque esto es un problema mundial, hay unos aborígenes en Australia que no roncan. Curiosamente son los que tocan un instrumento de viento que se llama didgeridoo y que es un instrumento que requiere de mucha fuerza vocal para tratar de sacar el sonido. A su vez entonces fortalecen enormemente los músculos de la garganta y el cuello y esas personas no roncan de por sí. De hecho hay una parte del tratamiento que puede ayudar con las fonoaudiólogas de fortalecer con ciertos ejercicios para que el ronquido sea menos. La carraspera, ese tipo de la gente que se está aclarando como la voz constantemente, eso no es normal. El carraspeo de por sí es una defensa del organismo tratando de movilizar secreción o en un momento dado quitar alguna molestia. Pero detrás de la carraspera hay que buscar qué está sucediendo. Tenemos entonces problemas alérgicos importantes. Tenemos pacientes de reflujo gastroesofágico persistente que muchas veces no tienen los síntomas típicos de reflujo o de agriera o de dolor en la boca del estómago y se vuelven carraspeadores crónicos. ¿Por qué? Porque el ácido del estómago quema o irrita la garganta y se vuelve la forma como en un momento dado puede... Constantemente están carraspeando, por llamarlo de alguna forma. Exacto. El carraspeo lleva a una disfonía porque es un abuso vocal. Es como un choque brusco de pliegues vocales, de manera que el carraspeo es un síntoma por el cual tenemos que perseguir qué lo está causando para que no agrave otras circunstancias. Doctor, otro tema para los papás que nos afecta con nuestros hijos es la otitis. Es muy común. Sí, la otitis hoy en día como infección como tal ha mejorado enormemente. Tenemos muy buena precaución hoy en día. Hoy tenemos mejores estamentos de salud en la parte preventiva. Yo creo que ha mejorado enormemente, pero claro, hay susceptibilidad de hacer otitis, sobre todo en los niños alérgicos, sobre todo en los niños de infección a repetición. Lo empeora mucho en un momento dado la piscina o estar en circunstancias de cambios de temperatura sin tener una precaución. Y sí es común la otitis como complicación de estados gripales no cuidados y hay que cuidarlo para que no deteriore la audición en forma temporal o definitiva. Lo que pasa es que uno como papá siempre le echa la culpa que le dieron mal el tetero. Es una buena y una excelente punto. Sí. Lo que pasa es que todo está comunicado. El recién nacido y los niños hasta los 2-3 años tienen una comunicación muy cercana de la parte de la nasofaringe con los oídos. Un conducto que se llama trompa de Eustaquio, que es muy cortico y es mucho más horizontal, de manera que las secreciones que existen en la cavidad oral son más fáciles que incursionen por la trompa de Eustaquio al oído y causen entonces secreción más el moco del niño y causen otitis a repetición. Por eso la recomendación es darle el tetero semisentado y que no lo cueste inmediatamente. Eso es una buena precaución para que en un momento dado los oídos no se afecten. De hecho, cuando el oído se infecta y se inflama y se revienta, muchas veces el oído huele a leche. Entonces es importante, primero, aprovechar que la leche materna sigue siendo importante, fundamental en la parte inmunológica, pero esto es la leche de tetero. O sea, el tetero como tal hace una especie de vacío que hace que en un momento dado se impacte entonces la leche sobre el oído y hay que tener cuidado entonces con eso. Y otro tema importante que seguramente la gente usa hoy en día, limpiarse los oídos. ¿Cómo limpiarse los oídos? ¿Es mejor ir donde el otorrino para hacer este procedimiento? Pues en realidad el oído tiene un mecanismo de autolimpieza. Cuando masticamos o bostezamos, el cóndilo de la mandíbula moviliza el conducto y saca los elementos que deben de haber allí. El cerumen es un elemento protector que debe estar en el conducto auditivo externo. Al masticar entonces va sacando pedacitos pequeñitos de cera que tienen también componentes de piel y componentes de vellitos.
el cerumen va saliendo, no lo vemos, a veces queda en la toalla, en la ducha, etcétera, etcétera. Entonces la idea es limpiarse simplemente con la toalla en la parte externa. Los copitos no se deben de usar porque o apelmaza mala cera allá adentro o limpia en exceso, cosa que no debe ser. Además de que tenemos inconvenientes por accidentes por copitos Johnson. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que es que hay personas que en la vida nunca han requerido ir donde un otorrino a que se le limpie el oído. Pero hay unas personas que sí tienen un tipo de piel o un tipo de cerumen que a veces es de un tipo muy pegotudo o de pronto muy seco, que requiere indudablemente de los nuestros servicios. Hoy en día tenemos muy buenos instrumentos para realizarlos, amplificados con microscopios y con aparatos de aspiración, y podemos lograr pues algo un poco más cómodo. Hablando con el doctor Gabriel Eduardo Zafón acerca de la limpieza de los oídos, doctor, yo recuerdo, bueno, yo nunca lo hice, pero sí recuerdo que algunos de mis hermanos cuando iban a limpiarle los oídos era como con un líquido y a presión. ¿Eso se usa hoy en día aún? ¿Está bien usarlo, utilizarlo? Esos son lavados de oído. Hoy en día, pues indudablemente hoy tenemos mucho mejores tecnologías y muchas mejores formas de extraer el cerumen. El problema es que a veces hay tipos de personas distintas con cerúmenes muy secos, muy fuertes, donde se requiere muchas cosas. Primero, aflojarle el cerumen, aspirarlo si es posible. Nosotros tenemos instrumentos específicos muy precisos para ir sacando la cera. Son procesos que son un poquito incómodos, pero para eso precisamente tenemos aparatos y tenemos líquidos para poder disolver un poquito más o que sea muchísimo menos molesto. El lavado de oído hoy en día está relativamente proscrito. Yo diría que no del todo si una persona idónea lo hace bien hecho, si no hay antecedentes de infecciones previas, si en un momento dado no hay otros elementos que sean contraindicados para tal, y que lo haga una persona muy idónea en el tema, porque es que tenemos mucho abuso del lavado de oído por personas no conocedoras, donde se puede hacer un daño en el área del tímpano y así podemos evitar haciéndolo con más tecnología. Doctor, pero hay gente que de pronto produce más ese cerumen y le causa molestia. ¿Cada cuánto debería entonces hacerse esa limpieza en sus oídos? No hay un determinante. Hay personas que tienen muy poquita cera y nunca tienen que ir. Uh-huh. Hay otras personas que tienen mucho cerumen y que no la evacúa adecuadamente bien. A veces el problema es como de sequedad del conducto, donde se queda piel con vellitos y se acumula la cera y prácticamente es por problema de sequedad. Entonces hay que ayudarle a extraer la cera. Hay personas que requieren cada 6 meses, hay personas que cada 2 años, como muchas que nunca en la vida han tenido necesidad. Entonces, si uno hace esas medidas preventivas, probablemente nunca lo necesite, a no ser que tenga esa propensión a ese tipo de cera, que hay, en cierta forma, tendencia de tipo familiar. A veces uno hereda el tipo de piel, como también hereda el tipo de cera. Doctor, este es un tema que últimamente lo hemos estado viendo en muchas personas. El vértigo. ¿Qué sucede realmente con el vértigo? Lo que pasa es que el equilibrio es una virtud del ser humano muy compleja. De hecho, el ser humano se necesitan prácticamente 1 año y medio para poder controlar todos los sistemas para poder caminar. Tenemos que coordinar tendones, músculos, ojos, oídos, coordinación cerebral. Y somos el animal más retrasado evolutivamente en lo que tiene que ver con equilibrio. Cualquier elemento de esos que se altere causa afecciones en el equilibrio. Entonces empecemos por simples problemas metabólicos: hipertensión, hipotensión, hipotiroidismo, hipertiroidismo, colesterol, triglicéridos, abusos en un momento dado de ejercicio, y muchos de los procesos infecciosos causan problemas en un momento dado de problema de equilibrio. Entonces el equilibrio tiene que ver con muchísimas cosas. Es de las partes más complejas del ser humano. Sí, acertar qué es lo que está provocando el vértigo es complejo entonces. Sí, hay que estudiar muchas áreas, muchas áreas que tienen que ver con los ojos, que tienen que ver con los oídos, que tienen que ver con la propiocepción, o sea, con la fuerza que le hace la gravedad a uno sobre los músculos,
para poder determinar si uno tiene asimetrías o qué está afectando, porque uno debe ser lo más simétrico posible para tener una buena marcha y para que no tenga tendencias a caerse. Ya después hay muchos elementos también que se denominan vértigos, que son cuadros rotacionales, que son enfermedades ya un poco más específicas y requieren de estudio clínico, de una historia clínica muy completa, estudio completo, y generalmente nos ayudamos de los elementos básicos de estudio metabólico, electrocardiográfico, etc. Doctor, esta pregunta pues seguro parecerá un poco innecesaria, dirán algunos, pero si yo me subo al avión y se me tapan los oídos cuando estoy en el vuelo, ¿eso es normal? Claro, es que el avión, los aviones grandes hoy en día lo presurizan para que uno no se moleste tanto en el viaje, pero cuando uno tiene algo de gripa o que tiene susceptibilidad o problemitas en los oídos, uno debe prepararse para precisamente el aterrizaje. Cuando uno va aterrizando, la presión barométrica externa aumenta, y si uno no tiene bien el conducto de la trompa de Eustaquio, hace que en un momento dado la presión barométrica sea mayor y empieza a hacer presión sobre el oído, haciendo como una especie de vacío hacia adentro, bloquea el movimiento de los huesecillos y por eso empieza uno a oír tan mal. Y si eso sigue, entonces empieza a haber dolor de oído y hasta en un momento dado microhemorragias hasta ruptura. Eso se llama barotrauma y tiene que ver con la parte de lo que tiene que ver con la compensación cuando uno viaja. Uno debe estar lo mejor posible antes de viajar e ir compensando haciendo una maniobra que se llama Valsalva. En los bebés les recomendamos que vayan tomando un teterito, sobre todo cuando van a aterrizar. En las personas jóvenes o el que le guste masticar chicle, que obliga a respirar con la boca abierta para que entre un poquito de aire por la trompa de Eustaquio. Pero sí es un problema muy serio en nuestra medio, porque nosotros estamos no solo en avión, sino simplemente un viaje corto de los nuestros, ya estamos bajando 500 o 1000 metros con mucha facilidad. Entonces hay que tener muy bien las vías aéreas para que no se suceda ese problema de disfunción tubárica. Bueno, entonces no es como tan sencillo y no tan normal. No, es muy común, sí, es muy común hoy en día, pero indudablemente uno debe estar lo mejor posible, sobre todo la nariz, para que uno no tenga inconvenientes con su viaje. Pero es un inconveniente serio, entonces. Sí, es molesto, doloroso, y a veces esa sensación de oído tapado perdura varias horas o varios días. Entonces sí es mejor estudiar bien la vía aérea antes de tener sobre todo un viaje largo. Pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguramente algunos de nuestros oyentes quisieran consultar algo más con usted. ¿Dónde encontrar las redes sociales o un teléfono, ya que la gente en el eje cafetero nos sintoniza a esta hora y quisieran de pronto consultar personalmente? Bueno, muchas gracias. Yo llevo 28 años de profesión y la Clínica Santillana ha sido nuestro soporte de especialistas y ese es mi lugar de consulta. En la ciudad de Manizales. En la ciudad de Manizales, es muy fácil de ubicar y allí tenemos pues un teléfono que es muy fácil de recordar, que es el 881-1111. Con mucho gusto trataremos de ayudarles de la mejor forma posible. ¿Y redes sociales de pronto? Tengo una página de internet a nombre mío, Dr. Zafón Otorrino. Allí pueden consultarla. Pero es que en realidad lo que hemos visto con redes es que la otorrino es muy personalizada. Entonces la consulta es muy importante, la historia clínica, la idiosincrasia de cada persona, de manera que personalizar los problemas son supremamente importantes. Pues bueno, doctor, ahí está entonces para que la gente pueda encontrarlo. 881-1111. Correcto, doctor. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes, muy amables.